Hola hermanos, buenas noches, el Señor les bendice y a una toda persona aquella que pueda ver esta transmisión, el Señor les bendice y les ama. Sé que es un poco tarde, regularmente las transmisiones me gusta hacerlas más temprano, pero bueno, estuve en los asuntos del Señor primero y bueno, pues hay una palabra pues que yo sí la consideré fuerte porque mi corazón se siente acongojado. Es una palabra en donde el Señor está hablando que su pueblo es rebelde, que hay casa rebelde. Me estuvo hablando el Señor que leyera Ezequiel y que leyera Ezequiel y es uno de sus profetas, pero es una palabra fuerte. Primero te llena de gozo porque puedes ver lo que hay en el cielo y va ligado el libro de Ezequiel con el libro de Apocalipsis y puedes hacer un comparativo con estos tiempos. Y bueno, pues hasta dónde realmente nosotros estamos haciendo lo que el Señor quiere. Yo ya no iba a hacer la transmisión en vivo porque ya era tarde, pero algo que sentí de parte de Dios es donde decía, ¿cuántas veces los días viernes o los fines de semana te podías desvelar cuando no estabas en mí, ya sea en fiestas o distraída en otras cosas? Y eso tocó muy fuerte mi corazón porque sí es cierto, hay ocasiones en que nos desvelamos viendo películas, series, cuando andábamos en el mundo, a lo mejor de fiesta, y realmente este tiempo lo ocupamos ahora ya estando en el Señor para atender sus asuntos. Y bueno, pues vamos a darle gracias al Señor, vamos a adorarle, es el único digno de recibir toda la gloria y así como nos gozamos también de ver que el Señor está sanando a otros, vamos a gozarnos también en su presencia y vamos a pedirle que sea Él el que nos limpie, el que nos levante, el que nos lleve a una más. Amén. Padre amado, cuántas gracias te damos en esta noche, porque tú estás hablando a tu pueblo, Señor. Gracias, precioso Dios, porque tú quieres que tu pueblo sea, Señor, levantado, sea fortalecido, Señor, y que en estos tiempos difíciles, Señor, no venga nada a derrumbarle, Padre. Pero aún también, Señor, tú quieres un pueblo que levante manos limpias, precioso Dios, delante de ti. Gracias, papá, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso todos los días, Señor, porque nos has traído hasta acá, papá. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, por tu infinito amor, ¿qué sería de nosotros, Padre? Gracias porque tú hiciste un pacto con nosotros y ese pacto, Señor, es eterno, porque tú no rompes tu palabra, tú no rompes tus pactos, Señor. Gracias, precioso Dios, porque tú mandaste a tu Hijo Jesús a dar su vida por cada uno de nosotros. Y es por eso, Padre, que hoy estamos más que agradecidos contigo, Señor. Y te damos la honra y la gloria solo a ti, Padre, porque eres tú quien obra. No es por nosotros, Señor, que las cosas se dan, sino es por ti y por tu Santo Espíritu, por quien somos guiados para hacer las obras, Señor, en esta tierra. Gracias te damos, Señor, y bendice a cada uno, Señor, que esté conectado o que después escuche este video, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a leer lo que dice en Ezequiel. Es una palabra para mí, fue fuerte porque primero te quedas atónito de ver cómo el Señor nos habla tan claro y a veces somos tan poco entendidos en las cosas. Y vamos a leerlo un poquito rápido, no, que el Señor tenga el control del tiempo. Amén. Dice, primero aquí vamos a ver cómo le da esa visión de su gloria divina a Ezequiel.
Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Si se dan cuenta, todo esto también nos lo habla en el libro de Apocalipsis, en sus diferentes capítulos, y vamos a ir ligándolo, amén. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenía manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 caras de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se movían, no se volvían. Si se dan cuenta, aquí también podemos darnos cuenta de cómo la gloria de Dios es manifestada a nosotros y cómo Dios nos lo puede mostrar cuando realmente se lo pedimos y estamos llenos de su espíritu. Y esa misma gloria es derramada sobre nosotros, pero nosotros tenemos que movernos conforme el Espíritu nos vaya indicando también. Y, y si vamos a ir haciendo las cosas, ¿de qué manera? Que el Señor nos manda que hagamos algo y que vayamos precisamente por ese camino recto. Y muchas de las veces o no queremos, no obedecemos a esa palabra, o creemos que alguien se lo inventó. Pero vemos que aquí está la palabra también, como el Señor quiere llenarnos de su gloria y manifestarnos su gloria, que nosotros podamos tener esas visiones en donde veamos su magnificencia. Amén. Dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visiones de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. De esa manera podemos irnos, nos lo habla en Apocalipsis, pero si recordamos en el Antiguo Testamento cómo era la nube que iba en el desierto con el torbellino que iba con ellos en el desierto, era una columna de fuego. Y entonces ahí vemos también cómo Dios desde ese momento manifestaba su gloria de una manera diferente. Aquí ya el profeta se lo mostró nada más en visión, pero cómo a su pueblo se lo mostró de manera que ellos pudieran verlo así directamente, no nada más cuando estaban en oración o cuando estaban en un tiempo en intimidad con el Señor. Y ahora el Señor nos muestra su gloria de diferentes maneras y no queremos verla. Simplemente con el hecho de que nosotros estemos vivos y Él nos guarde, ahí nos muestra cuán infinita es su gloria y que nos tiene guardados. Como aunque pasemos por el desierto, porque este tiempo es un tiempo en el desierto, pero en el desierto somos probados, así fue probado su pueblo en el desierto. Y nosotros ya no queremos que siga esa prueba, ya estamos pidiéndole al Señor, Señor, ya sácanos de aquí, ya, Señor, haz algo, pero sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? El Señor está haciendo lo que Él tiene que hacer, pero nosotros también, como pueblo suyo, como hijos suyos, tenemos algo que hacer. ¿Y realmente estamos atentos a lo que el Señor quiere que hagamos? Esa sería la pregunta. ¿Estamos atentos a lo que Él quiere que hagamos?
Él nos puede sacar aprobados de este desierto, pero tiene un tiempo y no es en el tiempo en que nosotros queramos. Amén. Dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban; hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Si nos damos cuenta también en los ángeles que muestra de los seres o los ángeles que cubrían el tabernáculo del Señor, ahorita que dice que ellos tenían cuatro alas, si se recuerdan cómo es la imagen del tabernáculo, eran precisamente dos alas que daban arriba y con las otras dos se cubrían así. Entonces vamos viendo cómo el Señor nos va llevando de una cosa a otra, en donde precisamente ellos, ¿por qué se cubren? Es porque ahí está la gloria de Dios y ellos en ese momento están postrados y no pueden ver a la cara al Señor así como nosotros, que lo dice su palabra. Ya hasta que estemos frente a Él vamos a poderle ver, pero vamos a ver ese rostro resplandeciente que es la gloria del Señor. Amén. Dice, cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas también. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima de sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubría su cuerpo. Y aquí viene cuando cómo Ezequiel escucha la voz de Dios al simple movimiento de las alas de ellos. Dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Aquí vemos cómo el Señor nos muestra cómo está Él en su trono, y que precisamente sus ojos están atentos a las naciones, a lo que todo el pueblo está haciendo en estos momentos, y Él nunca duerme, Él nunca descansa, Él siempre está atento de lo que está sucediendo en nuestra tierra. Amén. Dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Imagínense que nosotros hemos visto el arco iris cuando llueve y nos quedamos maravillados de verlo. Recuerden esta parte que el Señor le muestra cómo es su gloria a Ezequiel en esa parte también del arco iris. Y entonces, cada que veamos nosotros un arco iris, vamos a gozarnos en el Señor, porque recordemos que esa es una muestra del pacto que tiene Él para con nosotros. Amén. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová,
y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Imagínate, no sé si te ha pasado que estás en tu habitación orando al Señor y escuchas una voz audible, escuchas la voz de Él hablándote y aparte de eso te da una visión de mostrarte lo que hay en su reino y que algún día nosotros vamos a podernos gozar delante de su presencia y ver la magnificencia de su gloria. Amén. Ay, Señor, bendita tu palabra. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Esto es lo que les decía que tenía mi corazón conmovido porque cuando el Señor te llama, te hace el llamado para que tú vayas y hables su palabra, porque dice que gentes rebeldes que se rebelaron contra Él, y aún no nada más ellos, sino los padres, y entonces vemos que viene de generación en generación esa rebeldía hacia el Señor, y hasta este día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Esta palabra es para quien realmente la quiera escuchar. Muchos prefieren estar ahorita en sus redes sociales buscando algo que les entretenga, que les divierta o incluso buscando a alguien en especial para conversar y la palabra del Señor, pocas son las personas que realmente quieren escucharla. Los demás, dice el Señor, pues va a ser sabido que son casa rebelde y el Señor es el único que habla y es el que obra en cada uno de nosotros. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Yo les decía que no quería yo dar o hacer esta transmisión en vivo por la hora, pero sin embargo es la obra del Señor y yo no puedo decirle a Él que no, porque mi tiempo es su tiempo y mi vida se la he ofrecido porque así me ha placido y así me hizo sentir el Señor. Y mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Él y el tiempo es suyo. Y para Él no hay un horario en especial para hablar su palabra y que otros la escuchen y que presten oído a lo que Él quiere hablarnos, sobre todo en estos tiempos difíciles. Amén. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy. Amén. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Aquí ya no nada más eran aquellos que eran rebeldes, sino al mismo pueblo de Israel, a la casa de Israel. Y aquí el Señor nos habla a todos aquellos que hemos creído en Él, no nada más a los que son inconversos y que no han creído en Él. Amén. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel.
la palabra del Señor va a ser dulce como la miel a nuestro paladar, a nuestra boca. Amén. Luego me dijo, Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, como en esta hora, hablamos principalmente a la casa de Israel, aquellos que ya le conocen al Señor. Amén. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviará, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Cuántos hijos de Dios en este momento, cuántos de la casa de Israel en este momento están teniendo una actitud así? Que por el hecho de no congregarse en un lugar en específico, están dejando de buscarle al Señor y se están alejando de Él, no le están creyendo, no se están sosteniendo de Él. Lo vuelvo a leer y dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Qué palabra tan fuerte, pero muchos en estos momentos han de estar así, por eso el Señor lo habla. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Y me dijo, Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. El Señor quiere que estemos atento a su palabra. Amén. Que toda la palabra que Él nos esté dando, cuando nosotros estemos escudriñando su palabra, toda la palabra que Él nos esté dando, la guardemos en nuestro corazón y la escuchemos, que seamos atentos. Dice, y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó, pues, el espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, y esta es una palabra para todos los demás que el Señor nos está mandando, que hablemos a aquellos que no han querido escuchar, que aquellos que estamos viendo que están en rebeldía, que se están alejando, aquellos que estamos viendo que se están perdiendo. El Señor nos está mandando a que le hablemos y aquí lo vemos que nos lo dice en su palabra. Amén. Dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos estamos dando cuenta que alguien en la familia, un amigo, un conocido, algún compañero de trabajo, un vecino, se está perdiendo y nosotros teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, no les hablamos? No es que vengamos y le digamos, es que usted tiene que cambiar. No, no es por fuerza. Es de hablarles de que el Señor quiere para ellos salvación y una vida eterna.
Es por eso que el Señor nos está diciendo aquí que si Él nos está poniendo para hablar su palabra, para que otros sean salvos y sean convertidos a Él y sean librados de la muerte de su pecado, si nosotros no lo hacemos, nos lo dice aquí muy claro, su sangre nos demandará el Señor. Pero si nosotros lo hacemos, hemos librado nuestra alma. Amén. Dice, si el justo se apartare de su justicia, ¿quién es el justo? Todos aquellos que ya hemos creído en el Señor, porque hemos sido justificados por su sangre. Amén. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Aquí, ¿qué pasa? Hay gente que se llega a alejar del Señor por algunas razones, ya sea porque alguien habló de ellos, porque tienen problemas financieros, problemas en sus matrimonios, problemas en el trabajo, enfermedades, diferentes situaciones. Y estas personas que ya son creyentes se alejan del Señor. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Ir y buscarles. Muchas veces se hablan cosas en un atril, pero las acciones que hacemos son diferentes. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo también? Cuando vemos que una persona que se ha convertido al Señor después de un tiempo se aleja. Nosotros tenemos que orar por esa persona y pedirle palabra al Señor para ellos y amarles aún más, no levantar juicio sobre ellos, no criticarles, no murmurar de ellos, sino al contrario, buscarles, acogerlos y decirles cuánto el Señor les ama y que precisamente les está buscando y los quiere nuevamente en casa. Amén. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Queber, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. ¿Cómo nos tiene en estos momentos el Señor? Dice, los gobiernos nos han dicho, quédate en tu casa, no salgas de tu casa. Y sin embargo, vamos a ver esta palabra, a mí me impactó cuando la leí, que dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Amén. Vemos que es una palabra fuerte, pero con mucho poder. Estos tres primeros capítulos del libro de Ezequiel, y el Señor nos está hablando bien claro. Que el que quiera oír, dice, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y aquí esta palabra nos está diciendo, entra y quédate, enciérrate dentro de tu casa. En este tiempo estamos encerrados dentro de nuestra casa, pero el Señor nos tiene en este momento, no nos tiene callados para poder escuchar su voz. No nos tiene silenciados para no hablar su palabra, sino tiene un tiempo con nosotros y está Él aprovechando este tiempo con nosotros para que guardemos ese silencio encerrados en nuestra casa para estar atentos a su voz y poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, en nuestras naciones y en cada una de las personas que nos rodea. No seamos como lo dice en esta palabra,
no seamos casa rebelde, estemos atentos a la voz del Señor, oigamos su palabra, leamos su palabra todos los días para que podamos escuchar su voz y estemos en esa intimidad con Él. Hermanos, créanme que para mí fue una palabra que me impactó mucho porque el Señor está hablando en este tiempo. Él nos está hablando que estemos atentos a su voz y Él nos va a manifestar su gloria, nos va a mostrar aún en visiones su gloria, nos va a mostrar cuán grande es Él, su poder y que Él nunca falla y que Él hizo un pacto con nosotros, porque así lo dice también su palabra. Amén. Porque Él le habla aquí más adelante lo que es en el capítulo 16 y habla cómo la infidelidad de Jerusalén, el Señor le dio todo al mismo pueblo. Y así el Señor a nosotros nos ha dado todo, nos ciñe de justicia, nos ciñe de poder, nos unge con aceite. Y después, ¿qué hacemos como pueblo? A veces dejamos de hacer las cosas que el Señor nos está mandando. Dice, yo pasé junto a ti, así estábamos antes de venir al Señor, amén. Pero ahora somos limpios en el Señor, somos justos y ahora somos santificados, amén. Dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Así estamos antes de llegar al Señor. Así nos vemos, descubiertos, sucios, despreciados, pero sin embargo el Señor tiene misericordia de nosotros. Dice, y pasé junto a ti otra vez y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. ¿Cómo estamos cuando llegamos al Señor? El Señor nos atrae, nos enamora, nos cautiva con su amor. Dice, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones, a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Cuántos de nosotros somos hermoseados en el Señor? Pero ahí vemos también que su misericordia en nosotros nos hermosea, que la gloria de Dios sobre nosotros hace que nosotros seamos hermoseados, y no me refiero físicamente, sino en lo espiritual. Y esto nos lleva a que otros puedan ver el amor de Dios y la gloria de Dios manifestada a través de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando Él hablaba de la casa rebelde y después de que Él hace todo esto con nosotros y cuando nosotros le dejamos a Él y puedes estarte reuniendo en algún lugar y puedes decir, es que yo sí voy a la iglesia, pero no es nada más la cuestión de ir, sino realmente de ver manifestada su gloria en tu vida también y de estar lleno de su espíritu. ¿Qué sucede cuando hacemos esto, de que dejamos al Señor? Nos dice después de que nos hermosea y nos lava, nos limpia, nos viste, nos calza.
y nos da joyas, nos pone corona y todas esas cosas y nos hermosea como es el de hermoso, dice aquí, es en donde entra ya la altivez y la soberbia del hombre que cree que hace las cosas por sí solo, cuando es Dios el que está obrando a través de su vida, porque solos no podemos hacer nada, es Dios quien hace las cosas en nuestras vidas. Amén. Dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron y suyas eran. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Aquí vemos que entra precisamente la idolatría, con lo que el Señor dio, muchos hacen ídolos, con todo lo que el Señor entrega. ¿Sabe? Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor fragante. Fue así, dice el Señor. Y entonces aquí vemos cómo todo lo que el Señor a veces nos da, todo lo que el Señor nos da, nosotros a veces lo despreciamos, lo malgastamos, como lo dice aquí, lo prostituimos, porque cuántas veces alguien lo prostituye y por todo quiere cobrar o quiere que todo sea cuestión de dinero. Sin embargo, el Señor, a pesar de que nosotros resbalemos y lleguemos a fallarle, el Señor nos vuelve a levantar y nos lo dice aquí más adelante en el versículo 60 de ese mismo capítulo, de Ezequiel 16, dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Que esto qué quiere decir? Que el pacto del Señor, el pacto que Él ha hecho con nosotros, cuando nos dio salvación, cuando nos rescató de la muerte y del pecado, ese pacto que el Señor hizo con nosotros es eterno. Él no olvida su pecado, su pacto con nosotros, al menos que nosotros sigamos pecando. Si nosotros seguimos pecando y seguimos siendo esa casa rebelde de la cual Él ha hablado, dice que su pacto será olvidado, porque no recordará el que lo hizo. ¿Por qué? Porque no seremos parte entonces de su pueblo. Eso quiere decir que dejamos de ser sus hijos. Pero cuando nosotros llevamos una vida que al Señor le es agradable, que oye su voz, que sigue sus estatutos, que se mantiene firme en su palabra, aunque es difícil, el Señor viene y nos fortalece, nos levanta, nos da esas fuerzas y nos dice como a Josué, levántate y sé valiente, esfuérzate. O sea, el Señor lo hace a través de nosotros. Entonces dice que vendrá a Él memoria del pacto que concertó con nosotros en los días cuando nosotros empezamos a caminar en Él. Amén. Y establecerá con nosotros un pacto eterno. Entonces vemos que aquí hay dos pactos. Él hizo un pacto cuando nosotros venimos a Él. Si nosotros nos mantenemos escuchando su palabra, atentos a su palabra, haciendo su voluntad, Él establecerá con nosotros un pacto que es eterno. Y entonces ahí vendrá que nosotros nos acordaremos de aquellos malos caminos, como lo dice su palabra, y nos vamos a avergonzar. Entonces, estemos atentos. En estos días el Señor nos quiere precisamente en tiempos de silencio y guardados, pero para poder escuchar su voz con claridad y poder llevarla y compartirla a aquellos que le necesitan en estos momentos. Porque sí, nosotros la necesitamos, pero nosotros tenemos las promesas de Dios. Simplemente hace falta leer su palabra para conocer cada una de sus promesas. Cuando nosotros escudriñemos su palabra, vamos a encontrar todas las promesas que el Señor nos tiene, de que Él es nuestra roca, nuestra torre fuerte. Él es quien nos guarda, quien nos provee, quien nos sustenta.
es quien nos sostiene de su mano en todo momento, es quien nos consuela, es quien nos fortalece, es quien suple todas nuestras necesidades, es quien conoce los anhelos de nuestro corazón, es quien nos conoce exactamente tal cual somos, porque nosotros podemos decir que somos de una manera, pero realmente el que nos conoce hasta en lo más profundo de nuestro ser, hasta en lo más profundo de nuestro corazón, aún nuestros pensamientos, es el Señor. Aun si hoy se nos cayeron 3 cabellos, el Señor sabe cuántos tenemos porque los tiene contados, nos conoce a cada uno. Y es por eso que nos está hablando en esta noche, que estemos atentos a su voz para ver manifestada su gloria. Amén. Entonces, pues vamos a orar sobre esta palabra y que el Señor manifieste su gloria en todas las naciones, pero que la manifieste primeramente en nuestras vidas, para que a través de nosotros otros sean bendecidos y la gloria del Señor sea manifestada en todas las naciones y su nombre sea alabado, y que en nuestra boca siempre haya alabanza al Señor, que no dejemos de adorarle y de alabarle en medio de las circunstancias que estemos pasando. No porque alguien esté compartiendo la palabra quiere decir que no está pasando pruebas. Todos estamos pasando pruebas en estos momentos y aún nuestra fe está siendo probada, porque muchos decimos tener fe y cuando vienen momentos difíciles se nos olvida que dijimos que sí, que éramos hombres y mujeres de fe. En estos momentos nuestra fe también está siendo probada. Estemos entonces atentos a la voz del Señor para que su gloria sea manifestada en nuestras vidas, en nuestras naciones, y seamos esos hombres y esas mujeres de fe que el Señor nos está llamando a ser. Amén. Padre amado, en esta noche te damos gracias, precioso Dios, porque podemos oír tu palabra, podemos escucharla, Señor. Y así como lo dice, que entremos y que estemos encerrados en casa, Señor, y que ahí tú nos hablarás, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos vas a estar hablando a todos, porque estamos en estos momentos de contingencia, guardados en casa, Señor. Pero tú eres, Señor, el que nos ha entregado sus promesas, Padre. Y nosotros ahora, precioso Dios, creemos cada una de ellas, Padre, porque tú nos has dicho, Señor, que no nada nos faltará, precioso Dios. Pero también nos has dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y tu palabra, Señor, es viva y eficaz, precioso Dios, y todos los días nos estarás hablando y alimentando a nuestro espíritu, precioso Padre. Gracias te damos, precioso Dios, porque aún declaramos que no hay enfermedad sobre tu casa, precioso Dios, que no hay enfermedad sobre tu pueblo, que no hay enfermedad en tus hijos, Señor, y que aún, precioso Dios, si alguno de ellos ha recibido algún diagnóstico de enfermedad, Señor, va a ser solamente para dar testimonio de que tú eres un Dios sanador, precioso Dios. Gracias, Padre, porque tu gloria hemos de ver manifestada, Señor, en nuestras vidas, en nuestras naciones, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, Padre omnipotente, porque hemos de ver manifestado tu poder, que seamos, Señor, hombres y mujeres portadores de tu gloria, precioso Dios. Sabemos que en estos momentos, Padre, nuestra fe también está siendo probada, Señor, pero creemos, Señor, una fe como ese grano de mostaza, Señor, que se convierte en un árbol grande, frondoso, Señor, y fuerte, precioso Dios. Quita toda incredulidad de nuestras vidas, Padre, para que aún, precioso Dios, aquello que no vemos que en estos tiempos, Señor, y que hemos estado orando y hemos estado pidiendo, precioso Dios, lo podamos ver manifestado, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en visiones, Padre, porque sabemos que tú no te quedas con nada y que tu palabra no regresa vacía, Señor, y que cada promesa que estemos, Señor, viendo en tu palabra es cumplida, Padre, porque tú no eres hombre para mentir. Tú siempre cumples, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y eres verdadero, Padre. Aun aquellos que no han creído en ti, Señor, en estos tiempos serán convertidos a ti, porque tú los atraerás, Padre, así como nos atrajiste a nosotros, precioso Dios, y muchos serán convertidos a ti, porque tu gloria será manifestada sobre toda la tierra, Señor, y hemos nosotros de alabarte en todo
momento y hemos de decir, Señor, así como se dice en el cielo, santo, santo, santo eres tú, Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre amado, porque tú levantas a tu pueblo, Señor, en poder, precioso Dios, y en gloria, precioso Padre. Tú levantas a un pueblo, Señor, que se va a manifestar, Padre amado, con tu palabra, precioso Dios, porque tu palabra es una espada, precioso Dios, que atraviesa aún el corazón más duro, precioso Dios, y este es quebrantado, Padre, por tu palabra, precioso Dios, y es lleno de tu Espíritu Santo, porque tú pones, Señor, un corazón noble, Señor, un corazón de carne en ellos, Señor. Abre, Señor, los oídos de tu pueblo para que puedan escuchar tu palabra, precioso Dios, para que puedan oír tu voz, precioso Dios, y cada uno haga conforme a tu voluntad, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú nos darás el pan nuestro de cada día, precioso Dios. Gracias, Padre, porque aún te pedimos que nos perdones, precioso Padre, que perdones nuestros pecados, Señor, que nos libres de caer en la tentación en todo momento, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque aún cada uno de los que escuche este mensaje, Señor, será levantado, precioso Dios, y será bendecido porque será escuchando tu voz, Señor. Gracias, precioso Padre, porque es tu espíritu derramado sobre cada uno de nosotros, precioso Dios. Gracias, precioso Padre, y que sean nuestras casas, Señor, llenas de tu gloria. Ven y haz habitación con nosotros, Espíritu Santo. Ven y haz habitación con nosotros. Queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nosotros hemos de dar testimonio de ese Dios fuerte, de ese Dios poderoso, de ese Dios vivo al que nosotros le hemos creído. Gracias te damos, precioso Dios. Gracias, Padre, porque toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria, todo el poder, Señor, es solo tuyo, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, precioso Padre. Gracias por este hermoso tiempo en tu presencia, Padre, pero no hagas solo una visitación fugaz, Señor, sino ven y habita con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que hemos de levantarnos, porque misericordias tuyas, Señor, son nuevas, Padre amado. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, pudimos ver tu amor, Señor, en cada uno de nosotros, porque hoy estamos vivos, Señor, y no nos dejaste sin comer, precioso Padre. Gracias te damos y bendice a cada uno, Padre amado, en este momento, aun aquellos que no tienen, Señor. Tú das la provisión, precioso Dios. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, gracias a cada uno de los que se conectaron. Gracias por sus comentarios. Y pues bueno, que el Señor les bendiga, que les dé el descanso en esta noche, que vele sus sueños y que Él sea hablándoles aún en sueños, en visiones. Y si el Señor te inquieta a despertar en la madrugada, a orar, a adorarle, a alabarle, no dudes en hacerlo. Escucha su voz, estate atento y llena tu lámpara de aceite. Amén. El Señor les bendice.